Vamos a nuestro primer invitado a través de la vía virtual. Se trata del presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, buenas noches. Gracias la oportunidad. Hablemos de este acuerdo que flexibiliza la jornada laboral. Ya al momento es objeto de un debate intenso. De hecho, las organizaciones sindicales han mostrado su desacuerdo con este instrumento gubernamental y han definido incluso una cuasi medida. De hecho, para el día de mañana se van a celebrar marchas contra este acuerdo porque dicen que los empresarios van a chantajear y van a presionar a los empleados para que trabajen 10 horas al día sin pagar las horas extras. ¿Qué dicen los empresarios al respecto? Rodrigo, bienvenido. Muy buenas tardes, casi noches, Edgar. Grato estar aquí. A ver, creo que es un poco curiosa la posición que han adoptado los sindicatos. Y voy a ser enfático del por qué. En el año 2016 se modificó el Código del Trabajo con la Ley de Empleo Juvenil. Las leyes tienen nombres rimbombantes ya, pero ya se modificó el Código del Trabajo, en donde una de las modificaciones precisamente era la posibilidad de que, en base al acuerdo de las partes y un trámite con el Ministerio del Trabajo, se pueda modificar la jornada laboral hasta 10 horas diarias sin exceder las 40 horas semanales. O sea, esto está en la ley. Si los sindicatos no se han enterado, pues ya qué pena. Adicionalmente, en el 2020 aparecieron otros acuerdos ministeriales que también consideran estas características más flexibles. ¿Y por qué en el 2020 aparecen? Por dos razones. La primera, ya había acuerdo a nivel del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios en el 2019 y el 2020, sin haber anticipado en el 19, ya vimos que el mundo tenía que cambiar en la materia laboral y la misma Organización Internacional del Trabajo ya hace referencia e inclusive utiliza el término: hay que flexibilizar las relaciones laborales porque las condiciones del trabajo han cambiado sustancialmente. Ahora, sí, pues esas son las condiciones, esas son las vicisitudes, pero ahí iguales están las manifestaciones de los dirigentes sindicales. Igual mañana se van a realizar las marchas, igual se mantienen las acusaciones hacia el gobierno y hacia los empresarios. O sea, ¿dónde está la certidumbre, o mejor dicho, el criterio de verdad de las acusaciones? Por ejemplo, estas presiones sobre los empleados a partir de la vigencia del acuerdo. A ver, curiosamente las condiciones laborales se han modificado. Y en el año 2019, uno de los representantes de los trabajadores en el Consejo Nacional del Trabajo, cuando hacíamos referencia a estas opciones de flexibilidad en las jornadas laborales, siempre dejando en claro que nunca se excederían las 40 horas semanales, siendo el Ecuador el país que menos horas trabaja a la semana, aclaro ese tema. Él mismo nos decía: esta es una opción, esta es una oportunidad, porque si yo puedo llegar a un acuerdo para que la dinámica laboral me permita estar 4 días a la semana con 10 horas diarias, eso me permite a mí poder apoyar a mi esposa que está arrancando un emprendimiento en el ámbito culinario de turismo y poder dedicarle 3 días completos. Y esto es algo que lo habíamos debatido ampliamente en el 19. Más bien lo que conversamos y en el Consejo Nacional a nivel de Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, tuvimos una reunión con el ministro y precisamente yo le decía al ministro: este es un tema que no es nuevo. Más bien lo que yo veo positivo es que permita también, en base a un acuerdo entre las partes, modificar ciertas condiciones de los contratos vigentes.
No podemos seguir creyendo que las relaciones laborales, las formas de trabajo y las realidades del 2025, 2026 son las mismas realidades de 1938. Y el Código del Trabajo tiene que irse actualizando y modernizando en esos ámbitos. Y eso no es malo, por el contrario, es lo que dinamiza la economía del país. Pero ¿qué vamos a hacer con, perdona la reiteración, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las marchas? ¿Qué vamos a hacer con la oposición de los sindicatos? Porque de todas maneras hay sindicatos. Se dice que los sindicatos no tienen representatividad, pero ahí están y son capaces de hacer este tipo de demostraciones públicas, son capaces de emitir criterios, de desvirtuar, por ejemplo, este acuerdo que sintetiza de alguna manera el interés de muchos ecuatorianos. Y qué bien que lo hayas mencionado en ese término. Sintetiza mucho el interés de muchos ecuatorianos, no solamente de empleadores, también de trabajadores, pero fundamentalmente de la gran mayoría de gente que no tiene empleo. Los sindicatos yo los respeto, los aprecio, tengo muy buena relación personal con los múltiples dirigentes sindicales con quien he tenido el gusto de tratar. Sin embargo, no podemos seguir creyendo que los mismos discursos caducos de los años 70 se van a mantener, porque han cambiado algunas caras, algunas. Pero el discurso del año 78, del año 82, del año 93, del año 2005, del año 2012, del año 2026, es exactamente el mismo. Y los sindicatos, más allá de defender derechos de trabajadores, ya en algún momento parece que están defendiendo prebendas personales, porque no están defendiendo a los trabajadores sindicalizados, que ya no son la gran mayoría, y dos, definitivamente están atentando contra la posibilidad de acceder a trabajo a muchísima gente que quiere hacerlo en diferentes formas. El Ecuador, topando otro tema puntual, el Ecuador se ha pronunciado en 2 ocasiones en contra del trabajo por horas. Sin embargo, los ecuatorianos se lanzan a cruzar el Darién y a arriesgar sus vidas para llegar a Estados Unidos a hacer ¿qué? Trabajar por horas, curiosamente. Y el otro tema, creo que el acuerdo es bueno. ¿Qué es lo que no entiendo del acuerdo? Y de hecho también se lo mencioné al ministro sobre el acuerdo 046, que no quedó claro si es borrador o no, pero este 59 sí deroga la reforma del 219 del 2018. Este acuerdo, lo que no entiendo, me ratifico, es por qué necesitamos pedir autorización al Ministerio del Trabajo para contratar. Esas condiciones de contratación no las entendí, pero ya el ministro en algún momento nos explicará. O sea, lo que tiene que pedir autorización y sobre todo la contratación. Lo que tengo entendido es que tienen que pedir autorización, tienen que notificar que se van a acoger a este acuerdo, que habrá que establecer nuevos contratos y que habrá que establecer adendas a los contratos actuales. Exacto, o sea, para las nuevas contrataciones hay que pasar a través de la plataforma donde se solicita autorización para la contratación. Y evidentemente el proceso para jornadas especiales y para horarios especiales hay que pedir autorización al ministerio a través del acuerdo entre las partes. De igual manera, lo mismo sucede en el ámbito del tema de las adendas que se podrían dar, si es que se dan o si es que no se dan, porque las empresas con las estructuras que tienen, muchas ya están acomodadas. Lo que se está buscando aquí es dinamizar empleo, inclusive, me atrevo a decir, digamos que una empresa plantea y un grupo de trabajadores decide incrementarse las horas y bajar el número de días. Eso deja espacios para que la empresa pueda contratar nuevo personal para los otros 3 días a la semana.
Bueno, pero en se base a asume esta que no puede flexibilidad pasar de 10 horas diarias. de 10 horas diarias. Pero si tú tienes un número de personas que están con 8 horas diarias, 5 días, y deciden bajar a 4 días, 10 horas diarias, se mantienen las 40. Y puedes contratar otro grupo de personas que puedan suplir los otros espacios donde también hay necesidades de contratación y necesidades de trabajo y necesidades de demanda laboral en el ámbito del sector empleador. Entonces, lo que yo no, más allá del tema de los sindicatos, que inclusive te diré que varias veces y durante algunos años, un par de años, estuve acompañando la marcha del 1 de Mayo, en la época cuando marchábamos con Mesías Tatamuez, cuando estaba el mismo Pepe Villavicencio, el mismo el Nelson Erazo, todos amigos. La idea ahorita es busquémosle soluciones al país. Esto no es a favor o en contra de ningún gobierno, esto es a favor de los ciudadanos que no tienen empleo y a favor de empresas que requieren nuevas formas de contratación, porque la vida, la forma de trabajar ha cambiado en los últimos años y eso es algo que no se quiere aceptar aparentemente. Bueno, de lo que te estoy escuchando, entonces esto de que se va a chantajear y presionar a los empleados, esto de que es una forma de irrespetar el descanso obligatorio de los empleados, esto de que los empresarios no van a pagar las horas extras, ¿es falso? Es completamente falso. Vamos a verle. Si tú tienes 40 horas semanales y trabajas esas 40 horas en 4 días, no has excedido el código. Más bien estás haciendo al revés. Estás, en lugar de dando 2 días de descanso, estás dando 3. O sea, estás ampliando. En otro aspecto, la Organización Internacional del Trabajo te faculta a través de los acuerdos internacionales que están por sobre las normas nacionales, Constitución, acuerdo internacional, ley orgánica, ley ordinaria. La pirámide de Kelsen, aunque a veces se pone patas arriba. Pero esos acuerdos claramente determinan que se le debe dar al trabajador al menos 24 horas de descanso continuo. Entonces, en materia de normativa internacional, también se está cumpliendo. Entonces, yo sí creo que hay que buscar mecanismos de solución a los problemas. ¿Qué va a pasar con la gente que tenía doble jornada, por decirte, en las provincias de la costa en este momento, en donde están viendo cómo van a acomodarse con el nuevo horario de toque de queda, donde aparentemente no van a haber salvoconductos, lo cual también nos preocupa, no tanto en la sierra, pero en la costa, porque hay muchas actividades económicas que se van a ver obligadas a paralizar. Y eso es pérdida económica, por un bien mayor, según se dice. Confiemos que así sea y le damos el voto de confianza al ministro Reinberg, pero eso implica que la flexibilidad laboral, la adaptabilidad laboral, como se habló en una época, son necesarias en un mundo cambiante. Y eso hay que reconocer y eso hay que validar. Son las 18:28. Conversamos en Impacto Informativo con Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. A ver, veamos en la práctica cómo va a funcionar esto. Los horarios convencionales de trabajo van desde las 9 de la mañana. Es importante considerar la hora de lunch. Está saliendo la gente a las 6 de la tarde. Pero si van a ser ahora 10 horas, ya no salen a las 6, salen a las 8 de la noche, y desde las 7 de la noche ya se considera, pues, según el Código del Trabajo y la correspondiente normativa, hora nocturna, que tiene que pagarse. Entonces, aquí probablemente sea más caro para el empresario, ¿o no? La hora nocturna tiene un 25% de recargo. Y eso también ha sido aclarado, que eso me parece que está en el artículo 49 de la ley. Me puede fallar la memoria, pido disculpas por eso, pero ese es un tema que se cubriría al ser horario nocturno. Y del otro lado, tienes empresas que tienen otro tipo de jornadas laborales, no solamente pensemos en la jornada de oficina,
sino otras jornadas donde pueden arrancar más tarde y pueden cubrir esas horas, o tener doble turno y también avanzar en esos temas. Yo creo que esto de aquí lo que hace es abrir una puerta de contratación para ciertas necesidades puntuales de empresas y de trabajadores que estén voluntariamente interesados en participar en estas mismas empresas. Tú tienes los call centers, por ejemplo, bueno, los casos del IES no sé qué tanto funcionen, pero estos call centers dicen llamarse 24/7. Hablemos de cosas que funcionan, pues, mi querido Rodrigo. Pero dicen que contestan en 24/7, entonces, ¿cómo funciona ahí? De hecho, en esta reunión con el ministro, y voy a contar una suerte de infidencia, que si bien este acuerdo no aplica para el sector público, a los trabajadores vinculados a la LOCEP, yo le decía al ministro, sería súper interesante para quienes trabajan de lunes a viernes, ¿ya? Y que han mantenido su jornada típica, que el Estado pueda brindar servicios en jornadas diferenciadas, las noches o los fines de semana, modificando la jornada, en vez de comenzar lunes, comenzar miércoles. ¿Para qué? Para que quien no tiene tiempo de lunes a viernes de atender una de las tantas múltiples gestiones públicas puedan hacerlo en un sábado o en un domingo. Porque al final del día, yo te garantizo que los mismos dirigentes sindicales salen a comer los sábados y los domingos o salen a dar una vuelta en el centro comercial que está abierto y que requiere jornadas diferentes. Creo que eso es algo que el mundo actual lo tiene claro. Los trabajadores lo tienen claros, los empresarios los tenemos claros y los desempleados mucho más. Entonces, ese nuevo mundo, este plan, este escenario más dinámico, y yo siempre recuerdo algo con asombro, porque ya en el 2000, me parece que fue 18 o 19, era una lámina. Recordarás que al final de cada año se debate si se sube el salario, si no se sube, que cuánto se sube. Eso de noviembre ya se empieza a hablar de eso. Sí, la empresa Deloitte había hecho su estudio, ¿ya?, de cuánto debería subir el salario en base a una serie de variables. Pero en la segunda parte del estudio que hizo, hablaba y la lámina comenzaba diciendo 15 actividades económicas que hace 15 años no existían. Entonces tú dices, a ver, si yo tengo una realidad totalmente nueva en un periodo de 15 años, que no es mucho, aparecieron de pronto, y esto fue prepandemia, donde todavía se hablaba de teletrabajo, telemedicina, como cosas un poco distantes. Los influencers, bueno, ahora decir influencers también le puede levantar alertas, y si son... pero te genera otras actividades. Operador de dron para el sector agropecuario. Ni siquiera sabíamos que era un dron hace 25 años. Ahora es una herramienta completamente utilizada, y más bien lo que no tenemos son las competencias laborales, que más bien que donde las universidades deberían estar formando más gente. Ese tipo de situaciones son las que hay que ver en un mundo más dinámico. ¿Quién sabe? De pronto los mismos dirigentes sindicales vayamos caducando y vayan desapareciendo, y ahora sea la inteligencia artificial la que se haga cargo de estos temas, al igual que los dirigentes sindicales. Todo es posible. El mundo ha cambiado muchísimo desde el 19 a la fecha. Ahora, Rodrigo, el gobierno ha ponderado este acuerdo en función de la capacidad de nuevas contrataciones de los jóvenes y de las mujeres. ¿El empresariado cree que realmente habría esa posibilidad? ¿Está en los presupuestos del empresariado eso? Mientras aquí hay otro tema que también es incómodo decirlo, pero hay que ser prácticos y reales. La pandemia también nos automatizó. Y si el Ecuador está en la revolución industrial 3.0, el mundo está en la 5.0. Porque hablábamos de automatización, hablábamos de robotización, y ahora es robotización complementada con inteligencia artificial. Entonces, hay muchas actividades humanas
que ya prácticamente no se están dando. Si yo me voy a la época que generó los conflictos que motivaron la generación del Código del Trabajo y que sí fueron abusos en 1880, 1890, ¿ya? 1800, hace 2 siglos atrás, teníamos unas lógicas completamente distintas a las actuales y todo era manual. Vino la primera revolución industrial y se automatizó muchísimo. En el agro ingresó el tractor agrícola y la pala, el pico, el azadón para labrar la tierra en gran medida ese personal fue desplazado hacia lo que eran labores más mecánicas. Y ahora estamos ya en una etapa donde yo veo en países del primer mundo o países con una agricultura mucho más tecnificada, salas, y perdón, como conozco bien el espacio donde tú estás, salas de ese tamaño, 2, 3 monitores adicionales, controlando campos de 400, 500 hectáreas, con 3, 4 tractores tipo dron, no tripulados, arando, sembrando, cosechando, para precisamente dar de comer al mundo entero. Y son países donde el empleo agrícola sufrió, pero se abrieron otras oportunidades. El mundo se va adaptando y el planeta tiene que seguirse adaptando. Quienes no se adaptan, muchas veces ciertos sindicalistas, pues van a tender a desaparecer. Y esto no lo digo yo. La especie que prevalece no es la más fuerte, sino la que mayor capacidad de adaptación tiene. Y eso lo planteó Charles Darwin en las Islas Galápagos hace más de 150 años. O sea, ya estamos como que aprendamos algo de las experiencias del pasado y veamos al futuro con optimismo y con ganas de mejorar las cosas. Más bien veamos los nuevos sindicatos pensando en inteligencia artificial, nuevos sindicatos pensando en automatización y más bien a los sindicatos viendo cuáles son las nuevas oportunidades laborales para dar empleo a quienes no lo tienen y articulando con las universidades esas nuevas competencias. Ahora que topas el tema agropecuario, este sector, ¿cómo se beneficia de este acuerdo? A ver, el sector agrícola tiene que trabajar con inclemencias que no van a estar en ningún lado. O sea, vamos a ver lo que está sucediendo en la costa en este momento. Sector arrocero, sector cacaotero, sector bananero, zonas inundadas. Puedes tener el acuerdo que quieras. Claro. Lo único que hay que hacer es ver cómo salvar el cultivo, salvar las viviendas, proteger a la gente. O sea, no necesitamos acuerdos laborales para... Pero fuera de la contingencia, ¿no es cierto? Fuera de la emergencia que tenemos ahora del clima, en un espacio ideal, ¿cómo le beneficia al agro esto? El espacio ideal es complejo, pero esto le beneficia porque hay jornadas diferenciadas y los acuerdos ministeriales vigentes desde hace más tiempo que el 59 también lo han considerado. Temporadas de siembra, temporadas de cosecha, jornadas más flexibles validando las mismas 40 horas en 6 días, por ejemplo. Porque muchas veces ni siquiera se requiere las 8 horas, pero sí 6 horas diarias por 5 días y un sexto día con 5 horas, que son 6 por 5, 35 más 5, 40, y no hay. Lo que sucede es que mucha gente se ha mal acostumbrado a aplicar las horas extras en otros tipos de procesos. Yo recuerdo las palabras de un querido pariente mío, ya fallecido, me decía, yo cuando estuve en Nueva York trabajaba en una empresa y como buen ecuatoriano me quedaba hasta las 7, hasta las 8 de la noche, sacándome el aire trabajando, hasta que mi jefe me dijo, perdón, pero tú eres muy ineficiente en el trabajo. Le dijo, pero ¿cómo soy ineficiente si yo me dedico a trabajar mucho más que el resto? Por eso, porque yo te doy trabajo para que cumplas en las 8 horas. No te estoy dando trabajo para 10. Entonces, debe ser muy ineficiente porque en las 8 no puedes cumplirlo. Y son de las lecciones que me han quedado a mí a lo largo de la vida, de que a veces aprendo y a veces también soy medio necio, ¿no? Pero
también te quedan las lecciones de vida ajenas, que es de donde más se debe aprender. Claro, el acuerdo en debate en este momento tiene algunos beneficios, pero al parecer también hay algunas bemoles. Ayer una experta laboral con la que conversamos abordaba las debilidades del acuerdo y una de ellas decía que el empresario, si el empresario incluye el nuevo horario y mecanismo en el reglamento interno de la empresa, no habría la necesidad de este acuerdo empleador-empleado ni adenda en el contrato, lo cual debería ser notificado al Ministerio del Trabajo, decía el experto. ¿Cómo ves eso tú? A ver, las jornadas especiales, horarios especiales, se vienen registrando en el Ministerio del Trabajo por más de 20 o 30 años, de lo que yo puedo dar fe. Lo que pasa es que este simplemente es un acuerdo que aclara en mejor medida estas jornadas y horarios especiales que han estado presentes toda la vida. Este acuerdo no es nuevo, es lo que le decía también al ministro. O sea, este acuerdo no es nuevo. Son temas que han estado presentes. Tú te imaginas lo que hubiera sido. Yo trabajé en la Amazonía mucho tiempo, muchos años. No como las carreteras, bueno, ahora están complicadas, pero cuando había que hacer 12, 14 horas al agua agrio. Nosotros trabajábamos una jornada de 22/8 o 21/7, diferente a la empresa que haya trabajado. Tú trabajabas 21 días de corrido y descansabas 7, o 22 días de corrido y descansabas 8. De hecho, el mismo Petroecuador tiene una serie de jornadas laborales de ese tipo. Entonces, yo sí te digo, más esto parece que es un tema de política pre-campaña, porque en el 19 los mismos trabajadores estuvieron de acuerdo a nivel de consejo. En el 20 fueron mecanismos que permitieron frenar la caída de empleo. Tan discutido el contrato emergente. El contrato emergente ayudó a salvar miles de puestos de empleo. Entonces, más bien veamos que la dinamización en materia laboral es lo que se debe hacer. Creo que el Código del Trabajo, que si bien es del año 38, porque sea viejo no lo hace malo. Lo que hace malo del Código es que muchas reformas que se han dado hasta hace pocos años tenían la misma visión del año 38 del siglo pasado. Eso es lo que le hace malo al Código. Más bien necesitamos ver dinamización laboral, optimización de recursos, comenzar a pensar seriamente en medición de eficiencia laboral, porque eso es lo que genera que en Estados Unidos el trabajo por hora se pague tan alta el valor de hora, la eficiencia. Y sobre esos temas no queremos hablar. Queremos hablar de derechos, pero nadie quiere hablar de obligaciones. Y cuando pones las obligaciones sobre el tapete, ahí muchos se bajan de la mesa o se quieren ir a hacer huelga. Y así no funciona la vaina. Ya veremos cuáles son los efectos en lo inmediato de este acuerdo. Rodrigo, te agradezco por esta charla. Gracias por estos minutos. Por el contrario, te agradezco a ti por el tiempo y por el espacio de tenerme. Muy amable. Estuvo con nosotros el presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Rodrigo Gómez de la Torre. Son las 18:43. En breve, la exgerenta del Banco Central, la economista Verónica Artola. ¿Sabías que puedes tener tu primera casa con el interés más bajo de la historia? Plan